Hoy vamos a continuar con la genealogía por el lado de Set. Son los fieles, los que le creyeron al Señor y que nos habla en forma detallada aquí la palabra del Señor en cuanto a esta generación, a estas generaciones de hombres que el Señor también va a utilizar y fue utilizado por muchos años. Así que vamos a entrar a la tercera generación después de haber estudiado a Set, que era la segunda, el sustituto, que así se traduce su nombre, y continuamos con Enos. Enos fue el hijo de Set, y vamos a ver algunos detalles de Enos. Dice, nació Set a los 105 años, o sea, tenía Set 105 años cuando nació Enos. Quiere decir que vamos en el 235 años después de Adán. Y este se convirtió en padre después a los 90 años y murió a los 905 años. Y esto quiere decir que vamos en el año 1104 cuando él muere. Y vivió contemporáneamente con Adán, 695 años y 84 años alcanzó a vivir con Noé. Así que son datos solamente para llevar las cuentas. Enosh, básicamente el nombre en hebreo, y como hemos visto, cada nombre tiene un propósito y una razón de ser, un deseo de parte del padre. Cada vez que tenía un hijo le ponía un nombre por algo que deseaba en él, tenía un propósito especial, y este nombre traduce la palabra mortal, o básicamente una persona que está enfermo, incurable. Eso es lo que traduce la palabra Enosh, y es bien interesante porque le puso este nombre. Y básicamente, como decíamos, es una generación que confió en el Señor, que creyó en el Señor, que estaba buscando la restauración con el Señor, y todo tiene un propósito especial a través de esto. Y básicamente lo que está reconociendo Set a través de este hijo era que el hombre era frágil, que era mortal, y que definitivamente así es toda la humanidad si no busca a Dios. El único que nos hace fuertes, el único que nos hace eternos es el Señor. Así que esto básicamente es lo que pretendía Set al ponerle un nombre mortal. Y algo pasa especial en esta generación, y en forma explícita o específica nos habla Génesis 4:26 de lo que sucedió con esta generación de Enos o con Enos. Dice, también Set tuvo un hijo a quien llamó Enos o Enosh. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y eso es un dato fundamental en esto. Sabemos que por la otra línea de Caín, nadie quiere saber de Dios, al contrario, quieren alejarse de Dios, hacer independencia de Dios. Pero aquí vemos una primera generación que invoca el nombre del Señor, y esto básicamente traduce que hay una comunión personal con Dios. Cuando Enosh invoca a Dios es porque está clamando, está buscando esa nueva relación con el Señor, esa relación que se había afectado por lo que habían decidido sus antepasados. Pero aquí hay una primera generación que busca esa relación personal con el Señor. Y cada vez que se habla de que se invoca o que se busca el nombre del Señor, debemos recordar las promesas también en el Nuevo Testamento, que dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, tanto en Hechos 2:21 como Romanos 10:13, que nos recuerdan este pasaje. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta generación fue la primera en la humanidad caída, en la humanidad que invocó el nombre del Señor y buscó esa relación personal con el Señor. En el Antiguo Testamento también se menciona Job,
el libro más antiguo de la Biblia, dice, perdón, Joel, no Job, sino Joel. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Y esto es una visión también profética del final del tiempo, que es algo que va a permanecer desde el principio hasta el final, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y escapará con vida. No solamente tendrá vida física, sino también espiritual y eterna. Así que es una promesa del Señor, y esto empezó con la generación de Enosh. Invocar viene de la palabra cara, o cará, más bien en el hebreo. Tiene diferentes traducciones. Básicamente es anunciar, celebrar, predicar, invitar, proclamar, es hacerlo público, hacerlo en voz alta, hacerlo dando voces, como dice, y eso es lo que implica la palabra invocar. No solamente es una acción mental, porque no es que se quede uno callado pensando que necesitamos de Dios, que reconociendo nuestra fragilidad, sino que debemos, como dice, pronunciarlo con nuestra boca, que el mundo se entere que nosotros dependemos del Señor y que necesitamos de Él para ser salvos. Como hemos visto estos días, no puede el hombre absolutamente hacer nada por su propia cuenta. No podemos hacer absolutamente nada para tener la salvación. Necesitamos proclamarlo, anunciar por todo lado que solamente el Señor, por su misericordia y su gracia, es el que nos da la salvación y la vida eterna. Así que aquí empieza una forma de adoración formal, básicamente. Vemos que aquí, como en la otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, menciona este versículo. Dice, cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enosh. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Esta otra traducción le da un dato más profundo, que no solamente es invocar el nombre del Señor, sino que aquí empezó la adoración formal. Todas las veces que nosotros hablamos del Señor, que estamos gritando o invitando a las personas a que conozcan al Señor, es una forma de adoración que tenemos con nuestro Padre Celestial. Esa es la verdadera adoración. Así que Enosh básicamente representa una humanidad que es frágil, que es incapaz de obtener la salvación por cuenta propia, y lo reconoce públicamente, dándole toda la honra y la gloria al Señor. Así que interesante que estos días hemos venido hablando de esto a través de Gálatas, y el Señor a través de Enosh también nos recuerda que ese fue el primer ser humano que invocó el nombre del Señor y que reconoció su fragilidad, como su propio nombre lo dice, que somos simplemente mortales y que no podemos cambiar eso sino solamente a través de la adoración al Señor, reconociendo que Él es el único que nos puede dar una vida eterna y que dependemos completamente de Él. Así que qué interesante y qué bonito poder conocer a este personaje de la Biblia, que fue el que empezó la adoración aquí en la tierra. En Génesis 5, 9, 11 nos resume, nos recuerda, como hablábamos ahorita, que vivió Enosh 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enosh después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enosh 905 años y murió. Así que volvemos a recordar, aquí vemos la genealogía que tiene que llevarnos a Noé y posteriormente a Abraham y después a Jesús. Y hay otros hijos, pero no los menciona la Biblia. Por algo menciona a Enosh con este nombre tan especial que el Señor que le dio Set, para que recordemos que somos mortales y que esto lleva un mensaje también profético que iremos a ver después a través de estos nombres que el Señor nos revela en su palabra en forma particular,
sin mencionar los otros hijos e hijas, porque esto es lo que el Señor quiere que conozcamos. Así que aquí nos lleva este pasaje a la cuarta generación, que es Cainán. Vamos a la cuarta generación con otro hijo de Enosh, el primero hijo de Enosh, primogénito, que se llama Cainán. Cainán es nacido de Enosh a los 90 años, cuando Enosh tenía 90 años, quiere decir que son 325 años después de Adán. Fue padre a los 70 años, murió a los 910 años, vivió 605 años con Adán y 179 años con Noé. Cainán viene del hebreo, la palabra hebrea Keinán, y su palabra traduce que es un nido engendrado, poseído o hacer un nido. Nos habla de un lugar especial, todos sabemos lo que es un nido. Y aquí básicamente quiere decir donde se construyó un lugar de fe. Aparentemente aquí se empezaron a hacer los primeros sitios de adoración al Señor, donde se establece o posee un terreno y ahí se dedica a hacer un nido, un hogar donde se adore al Señor. Así que básicamente vemos que a través de estos lugares es donde la misericordia de Dios es encontrada inesperadamente. Son lugares donde el Señor escoge para que encontrarse con su pueblo y que Él se manifieste en forma especial sobre sus hijos. Y esto es una cosa que el Señor hace, no nosotros. Nosotros simplemente nos disponemos a adorarlo, a buscarlo, pero el Señor es el que por su gracia nos busca a nosotros para estar en comunión con nosotros. Así como dice Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí empieza el hombre a dispersarse en esta generación a través de los diferentes lugares del planeta Tierra. Como hemos también hablado, el Señor no quiere que seamos simplemente que nos sentemos en un lugar, sino que hagamos invasión de la tierra, que hagamos una vasta posesión con tal de restaurar esa soberanía perdida. Estamos hablando de que siempre en los planes del Señor es que tomemos posesión de la tierra donde vayamos y que no nos estanquemos en un solo lugar, dejando su palabra ahí que se quede en un solo sitio y que no llegue a las demás personas, sino que también, como en toda guerra, hay un campo territorial. De ahí es ir ganando territorio del enemigo. Como hemos visto, la maldad se había dispersado por muchas partes. La gente trataba de unirse para tomar fuerza, pero el Señor los dispersó también a esta gente. Pero esta gente iba tomando también lugar. Y el Señor, a través de Cainán, está diciendo, hagan nidos, pero vayan tomando posesión de donde vayan andando, y fue dispersado también esta generación para tomar posesión de la tierra que se había perdido. En Mateo 28:18 va en relación a lo mismo que el Señor ha planeado desde el principio, que nos dice, cuando Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, se me da toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que el mensaje vuelve a ser el mismo que Jesús hablaba. Tenemos que ir por el mundo llevando el mensaje del Evangelio, armando nidos por donde vayamos, formando hogares. Ese es el propósito de Dios con la humanidad, que nos reproduzcamos y que cada hijo donde vaya a ser otro nido y vaya tomando posesión de esta tierra, vaya llenando la tierra con la palabra del Señor. Así que uno debe criar a los hijos de esa manera. Lo estamos viviendo nosotros cuando vemos que
que ellos dejan un nido, pero van a formar otro nido, pero también donde van es un hogar que la idea es que vaya llevando el mensaje del Evangelio, que vayan dando testimonio de la palabra del Señor, y eso es lo que representó este Cainán, que fue lo que pasó en esta generación, tomando posesión de la tierra y formando nidos donde quiera que iban. Así que Génesis 5:12 nos menciona que había vivido Cainán 70 años cuando engendró a Mahalael, y después de engendrar a Mahalael vivió Cainán 840 años y engendró también hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Así que este hombre, esos 910 años, pues fue llenando la tierra, haciendo nidos, tomando posesión de las diferentes regiones que iban invadiendo. Así que nos deja el paso a una quinta generación de nombre Mahalael, nos menciona. Así que esta palabra bien interesante, un poco enredada para pronunciar en nuestro idioma, pero cuando entendemos el significado de esto es muy especial, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito más en esta genealogía. Ya vemos que primero el hombre tiene que reconocer que es mortal. Segundo, tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero a medida que pasa eso, tiene que ir llevando el Evangelio, llevando la palabra a todos los lugares, lo que vemos, esta secuencia, como el Señor lo está mostrando aquí. Pero cuando vamos a tomar posesión de la tierra, el Señor nos manda a alabar al Señor. No podemos olvidar nunca la alabanza para ir tomando territorio, siendo agradecidos, y es la forma de depender del Señor siempre. Y precisamente Mahalael significa alabanza a Dios. Es cuando todas las palabras que terminan en él quiere decir, se refiere a Dios, y Mahalale quiere decir alabanza. Así que es una alabanza específicamente a Dios. Vemos como las otras líneas de la línea de Caín, había música, había danzas, pero no era para Dios, sino precisamente para buscar exaltar el cuerpo, seguramente, la seducción. Pero Mahalael está básicamente, su padre le puso este nombre para que alabara a Dios. Estamos en una línea que todos están sintonizados en la búsqueda de agradar a Dios, y en esta quinta generación se refiere a la alabanza a Dios. Así que alabar es cantar acerca de las maravillosas virtudes de Dios usando letra y música. Eso es la alabanza, y seguramente este hombre también pudo haber sido cantor o músico, pero a través de sus palabras era exaltar las virtudes del Señor. Eso es la alabanza, y todos debemos hacerlo, pero solamente a Dios. Dios es celoso y no permite que otra persona sea exaltada, sino solamente Él. Entonces debemos entender que solo Dios es digno de ser alabado. Nosotros no debemos alabar a los hombres, a los seres humanos. Podemos admirar, pero llevar al grado de alabanza y dedicar canciones debe ser para Dios. Apocalipsis 5:12 nos dice eso, que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Todo depende de nuestro Dios, y ese es ese Cordero es el que debemos cantar y exaltar su nombre, reconociendo que de él dependemos absolutamente todo, y solamente por él estaremos en la presencia del Padre Celestial. En Apocalipsis 19:1 nos dice: después de estas cosas oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Hemos dicho muchas veces que todo es cíclico y todo se repite. Así como empezó esta generación a alabar al Señor, también nosotros terminaremos al final de
o estando en su presencia, alabando a nuestro Dios y al Cordero. Son los únicos que son dignos de alabanza. Pero la alabanza aquí nos da una fuerza que activa el poder de Dios. También la alabanza no solamente es para exaltar a Dios, sino que también esto es una fórmula para poder activar el poder de Dios, y así lo enseñó el Padre también para su pueblo, para que pudiéramos tomar territorio también. Esto va pegado a la anterior generación. Como decía, cada vez que vamos a tomar posesión de algo, debemos alabar antes de cualquier otra cosa. Y el enemigo sale huyendo. Y en 1 Samuel 16:23 nos recuerda lo que pasaba con Saúl cuando lo atormentaba el enemigo. Dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba, y la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Así que la alabanza saca huyendo al enemigo, va tomando posesión. En Hechos 16, 25, 26 también nos recuerda cómo la alabanza hace acciones sobrenaturales, y nos dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Y esto nos muestra que la alabanza nos da libertad, como digo, nos da también territorialidad, pero también nos da libertad no solamente física, sino emocional y espiritualmente. Así que es una de las fórmulas que el Señor nos ha dado para poder hacer huir a los enemigos y estar completamente libres de cualquier tipo de opresión. En segunda de Crónicas 20, 21, 22 nos dice: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Así que vemos aquí cómo el Señor nos muestra en diferentes pasajes cómo la alabanza acaba con el enemigo. No hay nada que el enemigo pueda hacer cuando el pueblo alaba al Señor y le da toda su honra a Él. Es una confesión básicamente de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es una alabanza inspirada en esa gracia recibida, que debe ser siempre de agradecimiento, como decíamos ayer también, al reconocer que no tenemos forma de hacer otra cosa sino agradecer al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz, y es decirlo con nuestra boca y ponerle música, ponerle utilizar los instrumentos si se puede, para que el Señor se agrade con lo que sale de nuestro corazón. Así que esto es parte de lo que el Señor nos habla a través de esta generación. Y en Génesis 29, 35 nos habla también de la alabanza a través de Judá. Esto para mí fue también algo nuevo a mi conocimiento. Cuando dice Génesis 29, 35, y concibió una vez más, dio a luz un hijo, y esta vez alabaré a Jehová. Por tanto, llamó su nombre Judá, y dejó de concebir. Y Judá precisamente también significa alabanza. Y es muy interesante esto cuando entendemos la importancia de la alabanza y por qué Judá era tan significativo para el Señor. Viene la palabra Yadá, esa es su palabra original, y que traduce aclamar, alabanza, cantar, celebrar, pero también significa lanzar piedra o flecha.
Así que vemos esta relación de esta palabra tan interesante en el hebreo, que es como una lanza, como es una fórmula de ataque también, un arma, es un arma especial que todos los cristianos tenemos para ganar territorio y para vencer al enemigo. Y Judá, no por casualidad, el Señor había estipulado que la tribu de Judá tenía que marchar siempre adelante. Y lo vemos en Jueces 20:18. Dice, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Y es interesante en la estrategia de guerra cómo ellos consultan al Señor para ver qué tribu tenía que enfrentarse primero y el Señor escogía a Judá. Así que la tribu de Judá siempre marchaba al frente de cada batalla. ¿Por qué? Porque eran los adoradores, eran los salmistas, los que cantaban, los que adoraban al Señor con cánticos. Y esto en el ámbito secular pues como que no tendría sentido, pero estamos hablando del ámbito espiritual. Como decía, uno dice, vamos con toda la caballería, con las fortalezas, con los cañones, con cualquier otro tipo de arma. Pero el Señor, a través de muchos pasajes, nos muestra que Él mandaba a la gente a alabar. Así que tenemos que entender esto y aplicarlo a nuestra vida. La alabanza tiene que ser lo primero cuando estamos en un tipo de conflicto, es ponerlo de primeras en el frente de batalla, alabando al Señor. Esa es la estrategia de guerra más efectiva que el Señor nos muestra. Lo pasó también en Jericó cuando fue derribada las murallas. Era la gente decía, canten, griten y adoren al Señor antes de que cualquier otra cosa. El Salmo 78, 68 dice, sino que escogió la tribu de Judá el monte Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Así que el Señor escogió precisamente la tribu de Judá para establecer su lugar santo. Y allí se edificó, y de ahí vienen todos los judíos, y ahí es precisamente estos encargados de adoración, de la alabanza, de parte de todas las tribus de Israel. Así que el Señor habita donde hay alabanza, y esto es lo que pasó también con Mahalalel. Él fue la persona que Dios utilizó para que enseñara a alabar a esa generación. Y Génesis 5:15 nos dice, había vivido Mahalalel 65 años cuando engendró a Jared, y después de engendrar a Jared vivió Mahalalel 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Y aquí vamos a la sexta generación. Entonces ya vamos por otra generación y el Señor tiene otro mensaje a través de esta generación, la sexta, a través de Jared. Y la palabra Jared viene de Jered, del hebreo Jered, que es descenso, descender, llevar abajo. Y esto, diría uno, ¿qué relación tiene con esto? Después de la alabanza, ¿qué es lo que desciende o qué es lo que lleva abajo? Y la palabra Jered precisamente nos lleva a esa relación con Jesús, porque el único que ha bajado, que ha descendido, es el propio Señor Jesús, que descendió de los cielos para darnos vida a nosotros, como lo menciona en su palabra, y es la única esperanza de que Dios bajaría a este mundo y lo salvaría. Desde el momento, él pone este nombre a su hijo, y eso básicamente le está hablando de que hay una esperanza de que otra vez esa relación con el Dios se restableciera y que pudieran convivir nuevamente como vivían anteriormente en el paraíso. Lógicamente, esa es la esperanza de su padre, sin embargo, pues
no, seguramente como muchas veces tenemos la confianza en el Señor, pedimos a Él, pero pues de eso pasaron muchos miles de años hasta que el Señor Jesús bajara de los cielos, como lo menciona en Juan 1:14. Dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esa esperanza que empezó con Jared se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino a vivir en medio nuestro, que bajó de los cielos, habitó en medio de nosotros. Y esto algunos podrían decir, y han tratado de mencionar que Jared también pudo haber caído, pero creo que no va en relación a lo que precisamente hemos hablado como testimonio de la fidelidad o como de la recompensa la bendición para la fidelidad hacia Dios, porque Jared como tal fue el que vivió más que todos los patriarcas precedentes, vivió 962 años, o sea que tuvo 32 años más que Adán. Recordemos que Adán vivió 930 años y Jared vivió 962 años. Esto porque hemos hablado de que es una bendición a los que son fieles. Eso quiere decir que Jared también fue fiel, que fue obediente a la palabra de Dios o lo que el Señor quería que vivieran. Y esto lo que nos muestra su nombre, que tenía una esperanza de que algún día descendiera el Señor nuevamente a la tierra. Así que Filipenses 2:6-8 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese descender también tiene que ver con eso. Tenemos que humillarnos, como lo hizo Jesucristo mismo, que dejó todo para venir aquí a la tierra, a obedecer hasta el grado de la muerte misma para podernos salvarnos. Así que esa humildad también nos enseña Jared, de que nadie ha descendido a la tierra, como solamente nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 3:13, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El único que ha descendido del cielo es Jesucristo. Y esto es la esperanza que tenían también los patriarcas. En Juan 8:42 dice, si Dios fuera su Padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y aquí vuelve a recordarnos el Señor de que Él es el que bajó del cielo, el que descendió del cielo, pero que no vino por voluntad, sino que no por voluntad propia, sino era la voluntad del Padre, que fue el que lo envió. Y el que dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. El Señor siempre también está con nosotros, así como estuvo con su Hijo, y está cuando hace uno las cosas que le agrada al Padre. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a darnos ejemplo de eso. Así como lo hizo Jared también, y hay una palabra profética a través de su nombre, de que debemos guardar siempre esa esperanza que así como vino la primera vez, va a venir por segunda vez, también el único que va a descender nuevamente de los cielos a vivir y a convivir con medio nuestro. Así que esa es la esperanza también que tenemos, y nos recuerda Jared esta gran esperanza que tenemos cada uno en nuestras vidas de poder habitar con nuestro Padre Celestial y con Jesús, su Hijo. Génesis 5:18-20 nos dice, había vivido Jared 162 años cuando engendró a Enoc. Y después de engendrar a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Jared 962 años,
y murió. Así que Enoc, como tal, fue el fruto de la fe de Jared. Vemos que su propio nombre significa esa fe, esa esperanza. Y aquí aparece un nuevo personaje que es muy, muy interesante, que su nombre significa dedicación. Y qué rico cuando un padre le da este tipo de nombre a su hijo y está manifestando ante Dios que quiere que esa generación sea dedicada al Señor desde antes de nacer. Quiere simplemente y desea en su corazón que sea dedicado exclusivamente a servir al Señor. Hay ejemplos en la Biblia como el de Ana, que dedicó su vida de su hijo Samuel a que le sirviera, le prometió eso al Señor, y desde que nació, en muy pequeña edad, apenas se destetó, fue llevado al templo para que le sirviera al Señor. Y también la dedicación que tuvo Abraham con su hijo Isaac, que estuvo dispuesto a entregar su vida por obediencia al Señor. Y qué rico es este ejemplo que nos da también Jared. Jared tuvo ese hijo Enoc que dedicó al Señor para que le sirviera, y lo vamos a estudiar en las próximas, dentro de 8 días. Pero creo que nos sirve para recordar este Salmo 127:3, que dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Los hijos son una herencia, pero no podemos olvidar que los hijos son de Dios, le pertenecen a Dios, y qué bueno que nosotros como padres podamos dedicar esos hijos al Señor y rogar todos los días de que sean salvos, y no solamente que sean salvos, sino que sirvan a Él, y que, como digo, tomen posesión de la tierra, que sean hijos adoradores, que le alaben, que sean agradecidos siempre, y que lo principal que tengan en su vida sea ese Padre Celestial. Lo estamos viviendo con nuestros hijos, al ver que van formando sus hogares, van armando sus nidos, van tomando posesión, y nos gozamos cada día que ellos buscan de Dios, que quieren servirle, que quieren adorarle a través de su testimonio. Así que esto hasta aquí lo vemos, y con Enoc ya después vemos cómo fue arrebatado al cielo, y también nos va a recordar también lo que proféticamente el Señor nos ha hablado, de que también seremos arrebatados un día a todo su pueblo, de todos los rincones de la tierra donde hemos tomado posesión. Así que nuestra labor es eso, seguir multiplicándonos y llevar esas nuevas generaciones dedicadas a Dios para que tomen posesión de toda la tierra donde los ha de llevar. Cada día hay que ser más nómadas, en el sentido de que no nos podemos quedar simplemente en un solo sitio esperando que lleguen bendiciones, sino ir a llevar bendiciones a los demás lugares de la tierra y llevar su palabra, que es la mayor bendición, para que mucha gente lo conozca y se haya derrotado el enemigo que le ha tomado tanta posesión en tantas ciudades y en tantas partes del planeta Tierra. Así que hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Espero que a través de estas generaciones tomemos ejemplo, y el Señor, de todos modos, por algo lo menciona, sus nombres, sus significados y estos propósitos de vida, para que aprendamos y podamos irlo aplicando hacia lo que el Señor quiere en nuestras vidas.